así que vamos a conversar con el secretario general del sindicato de la tripulación y agente de servicio al pasajero de Avianca, el señor Luis Reyes, para que nos pueda comentar cuál es la situación de los trabajadores, la respuesta de la empresa. Salió en CNN hace unos días el CEO de Avianca y, bueno, muchas palabras y al parecer pocas acciones y responsabilidad social con su gente. El señor Reyes, ¿cómo está? Muy buenas noches. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarnos a poder tener una ventana y contar el caso que hemos tenido, los problemas que hemos tenido, el sufrimiento de toda la gente que ha trabajado en Avianca Perú, pues, en los últimos 20 años. Correcto, sí. A ver, además tengo amigos míos del colegio que trabajan en Avianca, seguro ahí. Un saludo a Jorge Urbina, ahí lo debes conocer, él muy amigo mío del colegio, piloto ahí en Avianca. Bueno, primero, ¿la situación a ustedes los agarra de sorpresa o es que ya se sabían de estos problemas financieros que estaba presentando la aerolínea en el pasado? Mira, definitivamente siempre en aviación, sobre todo acá en el Perú, hay un peligro que esto suceda, porque las aerolíneas, las transnacionales, suelen entrar a territorio peruano, utilizar nuestras rutas, que es patrimonio peruano, y no invierten en el territorio peruano. Mientras va bien, entre comillas, el negocio, obviamente, pues rentabilizan, capitalizan las ganancias. Y cuando va mal, como ahorita con el COVID, sociabilizan pues las pérdidas. Eso, digamos, siempre hay un riesgo en la aviación acá en el Perú. Con respecto a lo que preguntas exactamente, la empresa siempre nos dijo que había un problema, que habían problemas económicos, correcto, que nos íbamos a recuperar y que la meta era no cerrar la base. Nosotros no sabemos si nos lo dijeron. Estuvimos en un proceso de negociación colectiva el año pasado con la empresa, en el cual hubieron aumentos amparados en el IPC, había la proyección de cerrar el convenio ahora, y siempre nos decían que todo estaba bien, que hay que ajustarnos los pantalones. No lo sabemos si nos decían para tranquilizarnos, para que no escarbemos, no investiguemos más, o realmente se dio esta coyuntura a última hora. La sensación que queda ahora de los trabajadores es que, en verdad, siempre lo supieron y siempre trataron de endulzarnos con algún caramelo para que no escarbemos más. Correcto. Hemos encontrado, por ejemplo, pasajes de Lima a Punta Cana a $1.000 el año pasado, no sé, $1.300, tendría que ver el pantallazo exacto para decírtelo. Y en la misma fecha, vía Colombia, vía Bogotá, estaban pues $500. $600. Y la competencia, porque la competencia también va a esos destinos, $600, $650. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Lima? ¿Por qué ponían pasajes tan caros directamente de Lima y tan baratos vía Colombia, similares a los precios de la competencia? Entonces, eso ya nos genera una mala espina de que quizás el cierre de esta empresa de Perú no fue coyuntural, sino que quizás fue construido. Y eso, en verdad, la sensación no solamente es pena, frustración, tristeza, sino también una profunda decepción. Porque acá las 900 personas, las 900 familias, te puedo decir que dieron todo por esta empresa. Se acogieron a licencias sin goce de haber. Claro, ahora precisamente a eso voy, ¿no? O sea, la empresa, cuando comienza la emergencia, primero les habla de hacer un acuerdo, de ahí me imagino alguna reducción, de ahí van a una suspensión perfecta de labores, acogiéndose a la medida que aprobaba el gobierno, y de ahí, de la noche a la mañana, toma la decisión del cierre de la subsidiaria de Perú. Ahora,
el hecho de que esté en bancarrota en Estados Unidos no significa que la empresa cerró, significa que se acoge a una serie de beneficios. ¿Por qué en el Perú no decide eso? O sea, no hay una situación política complicada que impida la continuidad de servicios. Inclusive, una empresa como Avianca puede recibir beneficios de programas como Reactiva Perú, negociación con sus trabajadores. ¿Por qué esta cerrada de puertas? ¿Por qué esta puesta de espalda a sus trabajadores con los cuales podía dialogar, señor Reyes? Es lo mismo que nosotros le preguntamos a la empresa. Nosotros tuvimos toda la intención de negociar, de conciliar. Lo hicimos desde que somos junta de directiva con nuestro sindicato y sabemos que los otros sindicatos también lo han hecho. Siempre han buscado la forma de negociar y llegar a un punto medio para remar el barco, para que salga a flote. Y lo peor de todo es que nos vamos con la sensación de que quisieron hacer todo a la fuerza, a imponer. Mencionabas el tema de la suspensión perfecta de labores. La suspensión perfecta tiene un proceso que para que sea validado y aceptado por el Ministerio de Trabajo tiene que seguir una serie de requisitos. Y uno de ellos era negociar con los sindicatos, llegar a un acuerdo. Y eso nunca hubo. Ellos quisieron imponer una suspensión perfecta del 3 de abril, cuando estaba prohibido por los decretos de urgencia que estaban vigentes en ese momento. Y nosotros obviamente presentamos las demandas a los SONAFIL porque no podría ser una suspensión perfecta de ese momento. Y aparte que lo hicieron sin negociar con nosotros. Claro. Después, el 17 de abril, salieron a decir de que dejaban sin efecto esa suspensión perfecta del 3 de abril y que iban a aplicar otra a partir del 18 de abril. Pero nuevamente no se sentaron con los sindicatos a negociar. Ahora, nosotros hubiésemos negociado sin ningún problema. Claro. Hemos demostrado en todo el tiempo de la Junta Directiva que lo que queremos es el bienestar de la empresa para salvaguardar los intereses de todos los trabajadores peruanos. Pero la empresa no lo hizo. Y lo más probable es que el Ministerio, que todavía no emite una resolución hasta donde sabemos, les deniegue la suspensión perfecta de labores, porque lo hicieron mal. Ahora, hay otro tema acá. El 31 de marzo se desvinculaban una serie de trabajadores en la empresa. El grueso, hasta donde sabemos, era entre tripulantes, pilotos y agentes de servicio a pasajeros. Se habían firmado acuerdos de retiro voluntario con esos trabajadores, en los cuales tenían beneficios económicos, beneficios sociales, etcétera, etcétera. Bueno, como la emergencia y el estado de la cuarentena empezó desde la quincena de marzo, poco antes de esa fecha, la empresa salió a decir que no iba a reconocer esos acuerdos firmados con la huella digital de los trabajadores, que no iba a reconocer esos acuerdos porque no podía pagarlos y que quizás les podía pagar en junio. Ahora, entonces, a lo que voy, para terminar con la idea, favor, a lo que voy es que se pudo haber negociado con esa gente. Se pudo haberle dicho, oye Luis, no puedo pagarte esto ahorita, por favor, te pago esto, porque al final hubieron personas que sí se les pagó los 12 sueldos, o los sueldos legales. Decir, Luis, te pago esto y estructuremos la diferencia de pago en el año o en el próximo año. La mayoría de gente o todos hubiesen aceptado. Y la empresa simplemente dijo, no puedo, voy a desconocer los acuerdos utilizando un artículo del Código Civil para desconocer un acuerdo laboral. A lo que voy con esto que te cuento es que la sensación que tenemos es que la empresa nunca quiso negociar, quiso imponer. Claro. Quiso imponer, sacar una agenda de voy a reducir mis costos, perjudicando a una serie de trabajadores peruanos, y voy a seguir operando en el Perú. Voy a seguir metiendo vuelos a Perú, vía Lima, vía Cusco, con carga y pasajeros, y probablemente quizás Avianca Ecuador, que ya ha tenido las autorizaciones de la DGAC, la Autoridad Peruana de Aviación, saque vuelos de Lima a Bolivia, porque ya la ha tenido y probablemente la siga teniendo. Claro, ahí la Dirección General, sí. Ahí el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Transporte Aéreo debería intervenir y decir, bueno, pues si no se respetan los derechos de los trabajadores, exacto, yo no te voy a permitir que tú sigas teniendo las frecuencias que te hemos otorgado. O sea, hay que respetar también a las personas, a los trabajadores. Ahora, ¿hay comunicación en este momento con la empresa y ustedes o cero comunicación de trabajadores? Nada. Ya no.
El último correo que nos llegó ha sido hoy día, en el cual nos han mandado un link para poner nuestros datos y devolver los uniformes. Los uniformes, el photocheck, etcétera, etcétera. Es la última comunicación. Hubo una carta que nos mandaron indicando que inician el proceso de cese irregular porque se envió el mismo 15 y el mismo 15 habían publicado en el peruano virtual, no en el peruano físico porque hasta donde sabemos no hay todavía publicación, el inicio del proceso de liquidación. Pero la lógica te dice que los 3 días que tú colocas el aviso en el peruano, obviamente la notificación a los trabajadores se la mandas al día siguiente, porque la objeción se puede colocar en todas las 24 horas del tercer día. Entonces, como te digo, sentimos la sensación que esto ha sido impuesto, esto ha sido preparado, claro. Y lo último que han querido es negociar. Claro, porque al final... Y lo que tú mencionas es cierto. Sí, lo escucho y ahí le agrego... Lo que tú mencionas es cierto. No, claro, porque o sea, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual el ministro de Trabajo es alguien que conversa directamente con el presidente de Vizcarra, directamente con el premier, y es donde vamos el mensaje, donde llevamos este mensaje. ¿Cómo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones podría darle permisos a una empresa que ha lucrado en el país? Según el portal de noticias Avianca Perú, antes Transamerican Airlines, que era TACA Perú, ha movido más o menos 7.000 millones de dólares en los 20 años, haciendo una cuenta de la cantidad de pasajeros que ha movilizado. Es como una empresa, hablo de Avianca Perú, no Colombia, El Salvador, no. Es como una empresa peruana que ha movido tanto dinero en el Perú y que no tiene ningún activo. O sea, si queremos embargar, solamente podríamos embargar lapiceros y papeles y sillas. Sigue operando, generando lucro. Es decir, generando ganancias en una empresa que nunca invirtió ni un centavo, que decidió cerrar a pesar de que ha tenido ingresos por más de 900 millones de dólares en el primer trimestre de este año, y que con solamente 50 millones de dólares, que es un monto fuerte, pero no para ellos, podría liquidar los años de servicio a todos los trabajadores en Perú. ¿Cómo va a seguir operando esa empresa? ¿Cómo le va a seguir entregando nuestra ruta a nuestro patrimonio nacional? Bueno, esa es la alerta que hay que darle al Ministerio de Trabajo, al Ministerio también de Transportes, en el caso de Avianca, y al Ministerio de la Producción. A ver, yo no quiero pensar mal, señor Reyes, yo no quiero pensar mal de que han estado esperando el Reactiva Perú, que entre el dinero a sus cuentas, que distribuyan ciertas cosas para decirles después a sus trabajadores chao. Y para eso también debe haber transparencia, ¿no? Quienes se han beneficiado de programas del Estado, de refinanciamientos, su situación tributaria, en la cual al final, se benefician y después liquido, pues rompo la pita por el lado más débil. Pero en este caso esperemos que no sea el lado más débil. Sí, por favor. Perdón que te corte, Miguel. En una conversación, en un conversatorio con el que fue, al parecer, porque según nos digan ya renunció, el gerente general de Avianca Perú, Nisin Javiles, él indicó que no aplicaban a Reactiva Perú y por eso se iban a ejecutar la suspensión perfecta de labores porque no alcanzaba para cubrir la planilla de un mes, el monto máximo, porque somos 900 personas y hay diferentes cantidades de sueldos. Entonces, es lo que él comunicó. No sé si lo habrán aplicado a Reactiva Perú. Sabemos que estaba en conversaciones con el gobierno para ver temas de impuestos, quizás impuesto a la renta o IGB, pero al final no sabemos si se ejecutó. Por lo que veo, yo creo que no lo hayan ejecutado, que simplemente han querido evitar pagar las indemnizaciones acogiéndose a una liquidación que así ampara la ley. La ley ampara, me acojo a la liquidación y solo pago beneficios sociales, no pago liquidaciones, indemnización por tiempo de servicio. Han querido agarrar esa plata, simplemente han aplicado la liquidación y nosotros nos vamos en... O sea, es la peor crisis, Miguel, en los últimos 50, 100 años. Y lamentablemente lo que dijo Angela Merkel hace unos 2, 3 semanas, en que en Latinoamérica los que más tienen son los que menos quieren compartir. Así es. Te menciono rápido, Roberto Crit, que es el dueño, el presidente de la Junta de Accionistas de Avianca Holdings. Él era el dueño de lo que era TACA. Él es socio minoritario de Avianca Perú, pero por un tema entre los socios, él pasó a ser presidente de directorio apoyado por United Airlines. Entonces, su patrimonio es de 6.500 millones de dólares, según Forbes México, de 2016. Es una de las personas con más dinero en Latinoamérica, quizás sea el empresario con más dinero
en Centroamérica. Así es, Y Sé nosotros, muy bien quién como es. trabajadores de Transamerican Airlines, le hemos dado nuestra vida, sobre todo a la gente que es más antigua, le hemos dado nuestro tiempo para que ese matrimonio se mantenga y aumente. Y no es capaz ni siquiera de compartir 0.8%, así, 0.8% de ese patrimonio para que sus trabajadores que lo ayudamos a mantener su patrimonio podamos tener una vida digna, tranquila, sobrellevar esta crisis en lo que queda del año. Claro, al final el señor, el empresario, puede hacer lo que crea, operar donde sea, tener su hub donde quiera, pero al final creo que lo correcto es cerrar bien las cosas, respetando los derechos sociales de los trabajadores, respetando a sus trabajadores y a sus familias, como siempre se entregó el servicio de Avianca, que era un buen servicio, ¿no? Que eran sus trabajadores. Pero bueno, ustedes son jóvenes y van a tener oportunidades seguro de salir adelante, pero hay que ponerle reflector a este tema. Sí, hay mil historias que te podría contar con respecto a los trabajadores peruanos, desde dejar de comer para poder darle a un pasajero porque, no sé, en una turbulencia se cayó una comida y se quedó sin opción y darles nuestra comida para que se baje contento. Hay mil historias que te podría contar, sé que el tiempo es corto, sí, pero lamentablemente, y hablando un poco coloquial, se han bajado a la mejor base que tenía, a la base que los pasajeros contentos volaban con nosotros, y nosotros con gusto los atendíamos porque nos sentíamos los anfitriones del avión. Así es. Y esa gente que entregó su tiempo, su vida, su esfuerzo, a esa gente nos están pagando. Y que el ejemplo de ustedes es el ejemplo de muchos. Si alguien quiere hacer empresa, tiene todo el derecho de tomar sus decisiones, pero respetando a las personas. Más en este momento de emergencia, más en este momento de guerra, que es donde se ve realmente de qué están hechas estas organizaciones y estas instituciones. Después que no vengan a hablar de responsabilidad social si es que no cuidan a su gente. Muchísimas gracias, señor Reyes, por su tiempo y esperemos que sea lo mejor para ustedes, lo mejor para sus familias. Muy buenas noches. Perfecto, Miguel. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Así es, el señor Luis Reyes, él es secretario general de Avianca y los agentes de servicio al pasajero también de Avianca, de la tripulación y agentes de servicio.